La risa en la morgue. No todas las personas pueden entender lo que significa trabajar rodeado de la muerte. Hay quienes piensan que los embalsamadores somos insensibles, que la repetición diaria de un oficio tan sombrío nos anestesia por completo. En cierto modo, es verdad. Después de años en esta profesión, me acostumbré a las historias trágicas, al silencio inquietante de los cuerpos y al olor del formol que se impregnaba en mis manos sin importar cuánto las lavara. Pero, por mucho que me creí preparado, hubo una experiencia que no logré olvidar, algo que no tiene explicación y que, incluso ahora, años después, sigue persiguiéndome. Me llamo Mateo, tengo 42 años, y trabajo como embalsamador en Veracruz. Esta historia ocurrió hace 6 años, pero todavía la recuerdo como si hubiera pasado ayer. La funeraria donde trabajo es pequeña, un negocio familiar que ha existido por décadas. Esa noche, me quedé hasta tarde porque había recibido un cuerpo que debía estar listo para un velorio temprano al día siguiente. Era el de una joven de 19 años llamada Natalia, quien había muerto en un accidente automovilístico. Según el informe, el coche en el que viajaba volcó en la carretera después de que el conductor, un amigo de ella, perdiera el control. Él sobrevivió, pero Natalia no tuvo la misma suerte. La familia estaba devastada. Su madre llegó llorando al entregar la ropa que querían que usara en el ataúd, un vestido blanco sencillo, con detalles bordados en las mangas. Me dijeron que Natalia había sido una joven alegre, que siempre tenía una sonrisa en el rostro. La frase me pareció una ironía amarga al descubrir el estado en el que había llegado su cuerpo. Su cara estaba casi intacta, pero los cortes y golpes en su cabeza y torso eran graves. Sus manos estaban llenas de heridas, como si hubiera intentado protegerse al final. Me enfrenté a escenas peores antes, pero no pude evitar sentir un peso especial en este caso. Quizás era porque era tan joven, o quizás porque no podía dejar de imaginar a su madre arrodillada junto a su ataúd al día siguiente. Encendí las luces de la sala de embalsamamiento y comencé con el proceso. La noche estaba en silencio, y todo lo que podía oír era el sonido del instrumental y el zumbido del refrigerador donde se almacenaban los demás cuerpos. Trabajé metódicamente, siguiendo cada paso con cuidado, como siempre. Pero mientras preparaba su rostro, algo peculiar me llamó la atención. Sus labios parecían ligeramente curvados hacia arriba, como si estuvieran esbozando una sonrisa. No era algo completamente inusual, a veces los músculos faciales quedan tensos de forma extraña tras la muerte. Intenté relajar la expresión para darle un semblante más neutro, pero parecía que cada vez que lo hacía, los labios volvían a esa ligera curva, como si se resistieran a cambiar. Mientras avanzaba con el procedimiento, el ambiente comenzó a sentirse distinto. No sabría cómo explicarlo con precisión, pero la sala parecía más cargada, como si el aire se hiciera más denso. Era un detalle pequeño, algo que podría haber pasado desapercibido en otro momento, pero aquella noche no. Decidí ignorarlo y seguí con mi trabajo. Pero fue entonces cuando lo escuché. Una risa. Aguda, corta y burlona. El sonido vino desde algún punto de la sala. Me detuve en seco, con el corazón acelerado. Miré alrededor, buscando alguna explicación, pero no había nada fuera de lugar. La funeraria estaba cerrada, y yo era la única persona en el edificio. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, que tal vez el cansancio estaba pasándome factura. Pero algo en esa risa se sentía demasiado real, demasiado cercana. Intenté enfocarme en el cuerpo. En ese momento, era lo único que podía hacer para mantener la calma. Pero al mirar nuevamente su rostro, mi cuerpo se tensó. La curva de sus labios había cambiado. Ya no era una simple tensión muscular. Era una sonrisa completa, amplia, demasiado viva para un rostro muerto. Me acerqué, tratando de convencerme de que era un efecto de las sombras, un error de percepción. Pero no había error. Esa sonrisa estaba ahí, inexplicable, y parecía burlarse de mí. Apagué la máquina de embalsamamiento y retrocedí unos pasos, incapaz de apartar la mirada de su rostro. Me repetí que no había razón para sentir miedo. Los cadáveres no hacen nada, no tienen voluntad.
Pero aquella expresión no tenía sentido. Era como si hubiera algo dentro de ese cuerpo, algo que disfrutaba mi incomodidad. Traté de racionalizarlo una vez más, tal vez era un reflejo de la luz o un efecto de cómo había quedado la piel tras los golpes. Pero por más que intentara encontrar una explicación lógica, nada encajaba. De repente, un golpe seco resonó en la sala. Giré rápidamente hacia la esquina donde se almacenaban las herramientas, pero todo estaba en su lugar. Mi respiración era pesada mientras intentaba convencerme de que todo era normal. Sin embargo, al volver la mirada al cuerpo, noté algo más. La cabeza de Natalia, que había dejado perfectamente recta, estaba inclinada hacia un lado, como si estuviera observándome. Quise pensar que quizá había movido la mesa accidentalmente, pero sabía que no era así. Me acerqué nuevamente, con las manos temblorosas, y la enderecé. Coloqué su cabeza en la posición correcta y me aseguré de que quedara fija. Pero mientras lo hacía, sentí algo frío. Mis dedos tocaron su rostro y por un instante sentí una ligera vibración bajo su piel, como si algo estuviera moviéndose dentro. Me aparté rápidamente, tratando de entender lo que acababa de sentir. Fue entonces cuando vi algo que me dejó completamente paralizado. Sus ojos estaban entreabiertos. No podía recordar haberlos dejado así. Yo mismo los había cerrado al iniciar el proceso, utilizando las técnicas habituales para asegurarlos en su lugar. Pero ahora, me miraban, o al menos eso parecía. 2 líneas delgadas de iris asomaban bajo los párpados, lo suficiente como para dar la impresión de que estaba consciente. Decidí que no podía seguir trabajando esa noche. Cerré la sala, apagué las luces y salí tan rápido como pude. Intenté no mirar atrás mientras caminaba por el pasillo oscuro de la funeraria, pero sentía que algo me seguía, algo que no podía ver. Cuando llegué a casa, pasé horas tratando de convencerme de que todo había sido mi imaginación. Pero lo que pasó al día siguiente confirmó mis peores temores. Al llegar a la funeraria por la mañana, encontré al velador sentado en la entrada, pálido y visiblemente afectado. Me dijo que había escuchado algo extraño durante la noche, risas que provenían de la sala de embalsamamiento. Revisé la habitación con cautela, esperando encontrar todo en su lugar. El cuerpo seguía ahí, pero la sonrisa en su rostro se había ampliado aún más. Era una expresión grotesca, antinatural, como si algo estuviera burlándose de mí desde lo profundo de esos rasgos inmóviles. Esa fue la última vez que trabajé con el cuerpo de Natalia. Después de que el velorio terminara, intenté seguir adelante, pero algo en mí cambió. Algunas noches, cuando estoy solo en casa, creo escuchar esa misma risa burlona. No sé si es mi mente jugando conmigo o si algo realmente se quedó conmigo después de aquella noche. Lo único que sé es que nunca volveré a mirar una sonrisa de la misma manera. El ataúd que nunca debí abrir. Hay trabajos que te cambian la vida. Algunos te marcan con orgullo, otros te pesan como una carga invisible que jamás puedes soltar. El mío, el de embalsamador, cae en la segunda categoría. No es un empleo para cualquiera. Aceptas el aislamiento, los horarios interminables y la certeza de que siempre estarás rodeado por la muerte. Aprendes a vivir con eso. Pero lo que me ocurrió en 2018 no fue solo un evento laboral más. Fue algo que cambió para siempre mi percepción del mundo, algo que me hizo dudar de lo que consideraba posible. Mi nombre es Esteban, tengo 46 años, y llevo más de 2 décadas trabajando en una funeraria en un pequeño pueblo en el estado de Querétaro. Estoy acostumbrado a lidiar con familias destrozadas, a trabajar hasta altas horas de la noche y a encontrar consuelo en la rutina meticulosa de preparar cuerpos para su descanso final. Pero aquel día, desde el momento en que entré en la funeraria y vi a la familia del fallecido, supe que algo no estaba bien. El cuerpo pertenecía a un hombre llamado Julián Torres, de 55 años. Según los documentos, había muerto de un infarto en su casa, pero la familia insistía en que su muerte no había sido natural. Mientras me entregaban las pertenencias del difunto y firmaban los papeles necesarios, pude sentir el miedo en su comportamiento. Sus miradas eran inquietas y sus manos temblaban ligeramente al entregarme el ataúd.
Pero lo que realmente me llamó la atención fue lo que me dijeron antes de marcharse. Por favor, no abra el ataúd. Déjelo tal y como está. No es seguro. Eso iba en contra de nuestro protocolo. Abrir el ataúd y preparar el cuerpo era parte de mi trabajo, no algo opcional. Al principio pensé que simplemente estaban afectados por la pérdida, que el dolor los había llevado a inventar supersticiones. No sería la primera vez. Pero había algo en su tono, algo en la forma desesperada en que lo pidieron, que hizo que mi piel se tensara. Sin embargo, no tenía opción. Por mucho que insistieran, no podía ignorar el procedimiento. Esperé hasta que se fueron y llevé el ataúd a la sala de preparación. Estaba solo en la funeraria, como era habitual en esos turnos. Encendí las luces y saqué las herramientas mientras trataba de ignorar esa sensación persistente de incomodidad. Pero cuando coloqué mis manos sobre la tapa del ataúd para abrirla, el ambiente cambió. La sala, que hasta ese momento había estado tranquila, se sintió extrañamente densa, como si el aire pesara más de lo habitual. Me dije a mí mismo que eran nervios, que estaba dejando que las palabras de la familia afectaran mi lógica. Pero en cuanto abrí la tapa, comprendí que algo no estaba bien. El cuerpo de Julián estaba ahí, perfectamente colocado, pero había algo que me costaba mirar directamente. Su rostro. Estaba congelado en una mueca que no parecía de dolor ni de miedo, sino de furia contenida. Sus ojos estaban cerrados, pero había algo en su expresión que parecía vivo. Como si el cuerpo no hubiera aceptado del todo la muerte. Tragué saliva y traté de concentrarme. Había hecho esto cientos de veces antes, no podía permitirme ser influenciado por una simple impresión. Mientras comenzaba a trabajar, noté algo más. Había marcas extrañas en su piel, como si alguien hubiera tallado símbolos en su pecho y brazos. No estaban en los informes médicos, y no eran heridas recientes. Parecían antiguos, cicatrices profundas que habían formado figuras que no reconocía. Líneas cruzadas, formas geométricas, símbolos que me resultaban completamente ajenos. Aunque no quería admitirlo, me sentía intranquilo. Decidí que lo mejor era terminar rápido, cerrar el ataúd y no mirar atrás. Pero entonces ocurrió algo que me hizo soltar las herramientas de golpe. Las tijeras que estaba usando cayeron al suelo y, acto seguido, otras herramientas comenzaron a deslizarse de la mesa una por una, como si alguien las estuviera empujando lentamente. No había viento. No había vibraciones. Nada que pudiera explicar por qué estaban cayendo. Me incliné para recogerlas, y fue entonces cuando percibí algo que me paralizó. El olor. Era un olor extraño, denso, una mezcla de humedad, madera podrida y algo metálico, como el hierro. Era un olor que nunca antes había sentido en la funeraria, ni siquiera en los cuerpos en peor estado. Lo más inquietante era que parecía emanar del propio ataúd. Quería terminar el trabajo lo más rápido posible, pero algo dentro de mí me decía que no era buena idea seguir. Finalmente cerré el ataúd, asegurándome de que todo estuviera en su lugar. Me quedé unos minutos sentado en silencio, tratando de tranquilizarme, pero el ambiente no mejoró. La sensación de que algo no estaba bien no se iba. Apagué las luces de la sala y me dirigí a la oficina para completar los informes, decidido a no pensar más en ello. Pero esa noche, cuando llegué a casa, el verdadero horror comenzó. Los sueños llegaron de inmediato. Soñé con Julián. Estaba en el ataúd, pero sus ojos estaban abiertos y me miraban fijamente. Su rostro, que durante el procedimiento había estado rígido, ahora tenía una expresión viva, casi como si estuviera riéndose de mí. En el sueño, repetía una y otra vez que debía cerrar el ataúd, que no debía haberlo abierto. Me desperté sudando, con un malestar que me revolvía el estómago. No pude volver a dormir esa noche, y cuando regresé a la funeraria al día siguiente, la sensación de inquietud persistía. Cuando llegué, fui directamente a la sala de preparación para asegurarme de que todo estuviera en orden antes del velorio. Pero cuando abrí la puerta, sentí como si me hubieran golpeado. El ataúd, que había dejado perfectamente cerrado, estaba abierto nuevamente. Y lo peor de todo, el cuerpo de Julián estaba fuera, boca abajo en el suelo.
Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado durante la noche. Revisé las cerraduras, pero todo estaba intacto. Nadie más había estado en la funeraria. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero no podía ignorar lo que veía frente a mí. El cuerpo parecía más rígido, más extraño, y las marcas en su piel se veían más oscuras, como si hubieran sido grabadas nuevamente durante la noche. Volví a colocar el cuerpo en el ataúd, con manos temblorosas, y lo aseguré con más fuerza esta vez. Pasé el resto del día sintiendo que algo invisible me seguía, como si hubiera perturbado algo que debía haber dejado en paz. Cuando finalmente enterraron el cuerpo, pensé que todo había terminado. Pero estaba equivocado. Desde ese día, los golpes comenzaron. Cada noche, en mis sueños, escuchaba un golpeteo rítmico, constante, como si alguien estuviera tocando la madera de un ataúd desde dentro. A veces me despertaba en medio de la noche, creyendo que los golpes venían de mi propia puerta. Revisaba, pero nunca había nadie. Los sueños con Julián se hicieron más frecuentes. Siempre estaba ahí, en su ataúd, mirándome, moviendo los labios sin emitir ningún sonido. Pero lo que más me aterraba eran los golpes. No importaba cuántas veces me despertara o cuánto intentara ignorarlos, siempre regresaban. Han pasado 5 años desde entonces y los golpes no han desaparecido. No todas las noches, pero lo suficiente como para recordarme lo que hice. A veces me pregunto si lo que ocurrió fue real, si Julián realmente estaba poseído o si simplemente era el cansancio y el miedo jugando con mi mente. Pero en el fondo sé la verdad. Hay cosas que no deben ser perturbadas, secretos que no deben ser revelados. Y aquel ataúd nunca debió haber sido abierto. El cuerpo que lloraba. La muerte nunca es justa, pero hay casos que te rompen de maneras que no esperas. Soy Ana, tengo 38 años y he trabajado como embalsamadora en un pequeño pueblo de Michoacán durante los últimos 15 años. Mi trabajo me ha permitido ser testigo de las historias más trágicas que alguien puede imaginar, niños que nunca llegaron a crecer, accidentes que arrebatan vidas en segundos, enfermedades que consumen lentamente. Pero nada me preparó para lo que sucedió aquella noche, una experiencia que todavía me sigue como una sombra y que me hace cuestionar todo lo que creía saber sobre la muerte. Era una noche tranquila, o eso parecía. Había estado trabajando sola en la funeraria desde temprano, poniéndome al día con papeleo y terminando algunos detalles para un velorio que tendríamos al día siguiente. Alrededor de las 9 de la noche, recibí una llamada de urgencia. Había llegado un cuerpo que necesitaba ser preparado de inmediato, ya que la familia quería un velorio rápido. Me informaron que se trataba de una joven madre de 28 años, llamada Laura, que había fallecido repentinamente durante la noche. La causa de muerte no estaba clara, pero según los documentos preliminares, parecía haber sido un paro cardíaco. Minutos después, el cuerpo llegó. Los encargados de trasladarla me dejaron el ataúd provisional y salieron rápidamente. Apenas se fueron, abrí la tapa y me encontré con Laura. Su rostro estaba pálido, sereno, pero había algo en ella que de inmediato llamó mi atención. Tal vez eran sus ojos, cerrados de una manera extraña, como si estuvieran apretados, o tal vez su expresión, que parecía transmitir una profunda tristeza, incluso en la inmovilidad de la muerte. Sus manos estaban entrelazadas sobre el pecho, pero su postura parecía rígida, casi como si en sus últimos momentos hubiera luchado contra algo invisible. La familia había dejado un vestido blanco para que lo colocara sobre ella, uno que habían especificado era el mismo que usó el día de su boda. No es raro que las familias escojan algo simbólico para despedirse, pero en este caso, algo en esa elección me hizo sentir un nudo en el pecho. No pude evitar imaginar a sus hijos pequeños, que, según me dijeron, tenían apenas 3 y 5 años. Perdieron a su madre en una noche sin previo aviso. Sacudí la cabeza, tratando de mantenerme profesional, y comencé a preparar el cuerpo. El ambiente estaba pesado, aunque no sabía por qué. La temperatura en la sala de embalsamamiento era la misma de siempre, y las luces fluorescentes iluminaban cada rincón sin dejar espacio para las sombras.
Sin embargo, mientras avanzaba con el proceso, no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba del todo bien. Mi primer indicio fue cuando me acerqué para limpiar su rostro. Sus mejillas parecían húmedas. Pensé que quizás era un efecto del traslado o algún problema técnico con los fluidos del cuerpo. Pero cuando pasé un paño para secarlas, noté que la humedad volvía. Era como si estuviera llorando. Me detuve por un momento, desconcertada. Revisé rápidamente el equipo que estaba utilizando, pensando que tal vez había un problema con la bomba o que algún fluido estaba escapando por una vía incorrecta. Pero todo estaba en perfecto estado. Volví a mirarla, enfocándome en las mejillas. Las lágrimas, o lo que parecían ser lágrimas, corrían lentamente por su rostro, formando pequeñas líneas que terminaban acumulándose cerca de las comisuras de su boca. Mi mente buscaba una explicación racional. Tal vez era sudor, aunque eso no tenía sentido, los cuerpos no sudan después de la muerte. Aún así, intenté ignorar la sensación de inquietud y seguí con mi trabajo. A medida que avanzaba, no podía dejar de observar su rostro. Cada vez que intentaba secar las lágrimas, nuevas gotas aparecían. No había ningún olor extraño, ningún cambio en su temperatura, nada que indicara que algo fuera de lo común estaba ocurriendo, pero aquella imagen me ponía nerviosa de una forma que no podía explicar. Decidí terminar lo más rápido posible y colocarla en el ataúd para dejarla lista para el velorio, pero cada movimiento que hacía parecía más pesado, como si el aire de la sala se volviera denso, casi opresivo. Cuando terminé, cerré la tapa del ataúd provisional y la llevé a la sala de velación. Revisé todo con cuidado antes de apagar las luces y cerrar la puerta, pero al girarme para salir, tuve que detenerme. Sentí algo, no un sonido ni un movimiento, sino una especie de presión en el pecho, como si algo me estuviera empujando a mirar atrás. Me quedé inmóvil frente a la puerta por unos segundos, con la mano en la perilla, pero no me atreví a voltear. Finalmente salí, cerrando la puerta detrás de mí. Esa noche, al llegar a casa, intenté olvidar lo sucedido. Me convencí de que las lágrimas eran solo un error técnico, un fenómeno extraño pero explicable, y que mi incomodidad era producto de mi imaginación. Pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de su rostro volvía a mi mente. Sus mejillas húmedas, esa expresión de tristeza que parecía más viva de lo que debería ser. Me desperté varias veces durante la noche, sintiendo que algo me observaba desde la esquina de mi habitación, aunque cuando encendía la luz, no había nada allí. Al día siguiente, llegué temprano a la funeraria para asegurarme de que todo estuviera listo para el velorio. Abrí la sala de velación y me acerqué al ataúd para dar los últimos toques. Pero al levantar la tapa, me encontré con algo que me dejó helada. Su rostro estaba cambiado. La tristeza que había visto antes parecía más pronunciada, como si sus facciones hubieran caído aún más. Y sus mejillas seguían húmedas. Incluso ahora, después de tantas horas, las lágrimas no habían dejado de aparecer. Intenté secarlas una vez más, pero esta vez no desaparecieron por completo. Era como si estuvieran impregnadas en su piel, como si su llanto estuviera grabado en ella. Me alejé rápidamente, sintiendo un malestar que no podía controlar, y cerré la tapa del ataúd. La familia llegó poco después, y durante el velorio no ocurrió nada fuera de lo común. Pero yo no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Esa noche, mientras intentaba dormir, tuve un sueño extraño. En él, vi a Laura de pie frente a mí, con el vestido blanco que le había puesto, pero no estaba quieta. Sus ojos estaban abiertos, y de ellos caían lágrimas que nunca cesaban. Extendió las manos hacia mí, como pidiéndome ayuda, pero no podía moverme. Desperté de golpe, con el corazón latiendo con fuerza, y por un instante creí escuchar un llanto ahogado en la habitación, aunque no había nadie allí. Desde ese día, no he podido dejar de pensar en Laura. Siento que su tristeza quedó atrapada en aquel ataúd, como si hubiera algo que no pudo resolver antes de morir. No sé si fueron las circunstancias de su muerte, su vida, o simplemente mi mente jugando conmigo, pero nunca olvidaré su rostro. Un rostro que, incluso después de la muerte, seguía llorando. La llama negra.
En mi oficio, he aprendido que la muerte tiene tantas caras como vidas existen. Algunas personas se van en paz, mientras que otras parecen arrastrar consigo algo oscuro, algo que no termina con el último aliento. Me llamo Alejandro, y desde hace más de 20 años trabajo como embalsamador en Guadalajara. He visto cosas que muchos no podrían soportar. Pero lo que ocurrió en el año 2010 sigue siendo lo más inquietante que he presenciado. No solo porque desafió toda lógica, sino porque hasta el día de hoy no puedo deshacerme de la sensación de que algo de esa noche se quedó conmigo. Todo comenzó una tarde tranquila de octubre. Una familia llegó a la funeraria con el cuerpo de una mujer de unos 40 años. Su nombre era Isabel y, según los documentos, había fallecido por causas naturales. Pero desde el momento en que vi a su familia, supe que esta no sería una preparación común. Había algo extraño en ellos, una especie de tensión en el aire que no podía explicar. La madre de Isabel, una mujer mayor de cabello blanco y rostro endurecido por el tiempo, no dejaba de apretar un pequeño crucifijo en su mano. Un hombre más joven, que luego supe que era el hermano de Isabel, apenas habló. Todos se veían inquietos, como si cargar con el cuerpo de esa mujer fuera un peso mucho más grande de lo que querían admitir. Mientras firmaban los documentos y entregaban la ropa con la que querían que la vistiera, la madre me advirtió algo que me pareció extraño. Me dijo que tuviera cuidado con Isabel, que no era como los demás. No entendía a qué se refería en ese momento, pero lo atribuía al dolor de perder a un ser querido. En este trabajo, escuchas muchas cosas extrañas, especialmente de personas que están en medio del duelo. Llevé el cuerpo de Isabel a la sala de embalsamamiento. Al descubrirlo, me di cuenta de que su piel estaba en un estado peculiar. No había señales evidentes de enfermedad ni golpes, pero su rostro tenía un tono extraño, entre gris y cenizo, como si hubiera estado expuesta a algo que le robó el color de manera gradual. Lo más perturbador eran sus ojos. Aunque estaban cerrados, los músculos de sus párpados parecían tensos, como si estuviera apretándolos con fuerza, incluso en la muerte. Me estremeció la idea de que alguien pudiera morir con tanta tensión en el cuerpo. La familia había dejado junto al ataúd una vela negra, algo que tampoco es común. Cuando les pregunté al respecto, simplemente dijeron que Isabel la había pedido antes de morir. Fue una petición explícita, quería que esa vela permaneciera encendida junto a su ataúd durante todo el velorio. Aunque no me pareció apropiado, decidí no interferir. Mi trabajo era preparar el cuerpo, no cuestionar las costumbres de la familia. Comencé el procedimiento de embalsamamiento y mientras trabajaba, noté algo que me hizo detenerme. En su torso, justo sobre la clavícula, había un símbolo tallado en la piel. Era un círculo con líneas cruzadas, algo que no reconocía. Parecía una marca hecha deliberadamente, no un tatuaje, sino algo grabado con un instrumento afilado. Intenté ignorarlo y seguir con mi trabajo, pero no podía evitar mirar ese símbolo cada vez que me acercaba. Había algo en el que parecía pulsar, como si la piel alrededor estuviera más caliente que el resto del cuerpo. Me lavé las manos varias veces durante el proceso, tratando de mantener la calma, pero el ambiente en la sala se sentía más pesado con cada minuto que pasaba. Finalmente, terminé la preparación y llevé el cuerpo de Isabel a la sala de velación. La vela negra ya estaba colocada sobre una pequeña mesa al lado del ataúd y un miembro de la familia la encendió antes de que salieran de la habitación para dejarme trabajar. La flama era inusual desde el principio. No era clara y brillante como las velas normales, sino tenue, casi grisácea, como si la cera estuviera quemando algo más que su material habitual. Me quedé mirando la vela por un momento, sintiendo un impulso inexplicable de apagarla. Pero recordé las instrucciones de la familia y decidí no intervenir. El velorio comenzó poco después. La familia y algunos amigos llegaron a despedirse de Isabel. Aunque había llanto, la atmósfera se sentía extrañamente fría. No era solo la temperatura de la sala, sino algo más, como si las paredes mismas contuvieran una tensión invisible. La mayoría de los presentes miraban la vela con curiosidad, como si también notaran que había algo raro en ella. Sin embargo, nadie dijo nada. Pasadas las 11 de la noche, los familiares comenzaron a irse.
Solo quedaron la madre de Isabel y su hermano, quienes insistieron en quedarse hasta la madrugada. Yo me quedé en la oficina, cerca de la sala de velación, revisando papeles y tratando de ignorar la incomodidad que se había acumulado durante todo el día. Fue alrededor de la medianoche cuando algo cambió. Un ruido sordo me hizo levantar la vista. No era un sonido fuerte, apenas perceptible, pero suficiente para ponerme en alerta. Me acerqué a la puerta de la sala de velación y abrí lentamente. La madre y el hermano de Isabel estaban de pie frente al ataúd, inmóviles, mirando la vela. La flama había cambiado. Ya no era grisácea, sino completamente negra. No como humo, sino como si la oscuridad misma se hubiera encendido. Emitía una luz tenue que no iluminaba la habitación, sino que parecía absorber la claridad a su alrededor. Me quedé helado al verla. La madre de Isabel intentó apagar la vela soplando, pero no sucedió nada. El hermano lo intentó con un vaso de agua, pero la flama persistía, como si no estuviera hecha de fuego normal. Cada intento por apagarla hacía que la sala se sintiera más opresiva. El aire se llenó de un olor extraño, como a cera quemada mezclada con algo metálico. La madre comenzó a rezar, pero su voz temblaba. Yo no sabía qué hacer. Solo podía mirar la vela, hipnotizado por esa flama negra que no debería existir. Fue entonces cuando algo más ocurrió. El ataúd comenzó a vibrar, apenas perceptible al principio, pero lo suficiente como para hacer que el hermano retrocediera. No podía creer lo que veía. Era como si algo dentro del ataúd intentara moverse. La madre de Isabel cayó de rodillas, llorando, mientras la flama negra se alzaba más alta, oscilando como si estuviera viva. El hermano gritó algo y salió corriendo de la sala, dejando a su madre y a mí solos frente al ataúd. No podía moverme. Estaba completamente paralizado, mi mente intentando encontrar una explicación lógica para lo que estaba pasando. De repente, todo cesó. La flama negra se redujo hasta convertirse en una pequeña chispa y el ataúd dejó de moverse. El aire seguía siendo pesado, pero la tensión se había disipado ligeramente. Me acerqué lentamente a la vela, todavía incapaz de apartar la vista de esa flama imposible. No intenté apagarla. Algo me decía que no debía hacerlo. La madre de Isabel se levantó con dificultad y, sin decir una palabra, salió de la sala. Me quedé solo, observando el ataúd y la vela, esperando que no ocurriera nada más. Finalmente, alrededor de las 6 de la mañana, la flama negra desapareció por sí sola, dejando un pequeño rastro de humo que se desvaneció rápidamente. La familia recogió el cuerpo más tarde para llevarlo al cementerio, pero no volvieron a hablar del incidente. Antes de irse, la madre de Isabel se acercó a mí y me dijo algo que todavía me persigue. Ella sabía lo que hacía. Sabía que no descansaría. Desde entonces, no puedo entrar a la sala de velación sin sentir que algo me observa. A veces, incluso en mi casa, creo ver un destello negro en las esquinas, como si aquella flama nunca se hubiera extinguido del todo. La mujer de la cruz invertida. No todo el mundo entiende lo que implica trabajar como embalsamadora. Hay quienes piensan que es un trabajo rutinario, mecánico, casi frío. Otros creen que convivir con los muertos te endurece, te vuelve inmune al miedo. Déjenme decirles algo, no importa cuánto tiempo lleves haciendo este trabajo, siempre hay algo que te puede romper. Mi nombre es Mariana, trabajo como embalsamadora en un pequeño pueblo en Texas y lo que voy a contarles me ocurrió hace 3 años. Desde entonces, no hay noche en la que no piense en lo que pasó. No importa cuánto intente dejarlo atrás, lo que vi y sentí esa noche se quedó conmigo. Era una tarde de verano y el calor afuera era insoportable. Habíamos recibido el cuerpo de una mujer que había sido encontrada muerta en su apartamento. Según el informe policial, la causa de muerte era un aparente suicidio. No había dejado ninguna nota, pero los vecinos habían llamado a las autoridades al notar un olor extraño que salía de su apartamento. Cuando la encontraron, estaba acostada boca abajo en su cama, con una cruz invertida tatuada en la espalda. Al leer los detalles, sentí un leve malestar, pero intenté no darle importancia.
Ya me había enfrentado a casos extraños antes y sabía que la imaginación podía jugar malas pasadas si permitías que los detalles te afectaran. El cuerpo llegó alrededor de las 8 de la noche. Estaba trabajando con Miguel, un compañero que llevaba casi tanto tiempo como yo en la funeraria. Era una noche tranquila, el tipo de turno en el que sueles avanzar rápido porque no hay interrupciones. El cuerpo estaba envuelto en una sábana blanca que aún tenía manchas de sangre seca. A simple vista, no parecía diferente de cualquier otro caso. Pero en cuanto retiré la sábana, algo me hizo detenerme. La cruz invertida tatuada en su espalda no era un diseño común. No era un simple dibujo hecho por estética o capricho. Tenía detalles tan precisos que parecía más un símbolo grabado con intención, casi ceremonial. Las líneas eran perfectas, los bordes oscuros y bien definidos, como si hubiera sido hecha recientemente, aunque la piel alrededor no mostraba signos de hinchazón. La mujer tenía el rostro pálido, los ojos hundidos y los labios ligeramente entreabiertos, pero lo que más me inquietó fue esa cruz. Había algo en ella que hacía que fuera imposible apartar la mirada. Comenzamos el proceso de preparación. Todo parecía normal al principio, aunque yo no podía sacudirme la sensación de incomodidad que había crecido desde que vi el tatuaje. Mientras trabajábamos, Miguel y yo evitábamos hablar más de lo necesario, algo inusual en nosotros. Había un silencio en la sala que no era normal, un silencio que no venía solo de la ausencia de palabras, sino de algo más profundo. Era como si el aire estuviera demasiado denso, demasiado pesado. Pasaron unos 20 minutos cuando sentí algo que no puedo explicar. Fue como si una corriente de aire frío rozara mi cuello. Me quedé inmóvil por un momento, tratando de racionalizar lo que acababa de pasar. Miré hacia el ventilador que siempre teníamos encendido en la sala, pero estaba apagado. De hecho, no había nada que pudiera haber causado ese frío repentino. Mi cuerpo se tensó, pero intenté no pensar demasiado en ello y seguí trabajando. Sin embargo, no podía evitar mirar de reojo a la cruz tatuada en su espalda. Cada vez que la veía, parecía más oscura, más profunda. Unos minutos después, Miguel salió de la sala para ir al baño, dejándome sola con el cuerpo. El ambiente en la sala parecía cambiar en cuanto él se fue. El zumbido habitual de las luces fluorescentes se sentía más fuerte, como si retumbara dentro de mi cabeza. Me acerqué para ajustar el brazo de la mujer y, cuando lo hice, vi algo que me heló. En la superficie brillante de la mesa de acero, justo debajo de la espalda del cuerpo, parecía haber una sombra que no correspondía a nada. No era mi sombra ni la del cuerpo. Era algo más. Algo que se movió rápidamente hacia el borde de la mesa antes de desaparecer por completo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras intentaba convencerme de que había sido un reflejo o una ilusión causada por el cansancio. Pero entonces lo sentí de nuevo, ese aire frío, esta vez directamente en mi oído, como si algo invisible estuviera demasiado cerca de mí. Quise salir corriendo de la sala, pero me obligué a mantener la calma. Era mi trabajo, y no podía permitir que el miedo me dominara. Miguel regresó poco después y me sentí aliviada de no estar sola. Pero la tranquilidad no duró mucho. Mientras trabajábamos, ambos escuchamos un golpe seco que provenía de una esquina de la sala. Era como si algo hubiera caído al suelo, pero cuando miramos, no había nada fuera de lugar. Miguel frunció el ceño, y pude notar que también estaba incómodo, aunque no dijo nada. Tratamos de ignorarlo y seguimos trabajando en silencio. Fue entonces cuando sucedió algo que ninguno de los dos podía explicar. Mientras Miguel estaba al otro lado de la mesa, preparando los instrumentos, la cruz en la espalda de la mujer pareció moverse. No me refiero a que su piel se haya contraído o que el cuerpo haya cambiado de posición. No. La cruz misma se movió, como si las líneas del tatuaje se deslizaran lentamente por su piel. Miguel lo vio también. Lo sé porque dejó caer los instrumentos que tenía en las manos y retrocedió varios pasos, con el rostro pálido. En ese momento, algo en mí se rompió. Cerramos todo rápidamente y salimos de la sala sin decir una palabra. Miguel me dijo que no podía seguir trabajando esa noche y se fue a casa. Yo me quedé en la funeraria porque era mi responsabilidad terminar el trabajo,
pero no me atreví a volver a entrar en la sala de embalsamamiento. Me encerré en la oficina y traté de mantenerme ocupada, aunque mi mente no dejaba de regresar a esa cruz que había visto moverse. Al día siguiente, cuando regresé para revisar la sala, todo estaba exactamente como lo habíamos dejado. El cuerpo de la mujer seguía sobre la mesa, inmóvil, con la cruz en su lugar. Pero algo había cambiado. El ambiente no se sentía igual. Era como si la sala hubiera absorbido algo de la energía de esa noche. Incluso semanas después, cada vez que entraba a esa habitación, sentía una opresión en el pecho que no podía explicar. Miguel nunca volvió a trabajar en la funeraria. Renunció pocos días después, diciendo que no podía seguir haciendo ese trabajo. Yo me quedé, pero esa experiencia me marcó. Cada vez que preparo un cuerpo con algún tatuaje extraño o marcas inusuales, no puedo evitar pensar en aquella mujer y en la cruz invertida en su espalda. Y, a veces, cuando estoy sola en la sala, siento esa misma corriente de aire frío rozando mi cuello, como si algo invisible todavía estuviera allí, esperando. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.